Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Yupanqui. El día de hoy les voy a traer el tema: los problemas testamentarios ante el estado de emergencia por el COVID-19. Para entender este tema sobre los testamentos debemos analizar nuestro Código Civil, en donde encontramos 5 tipos de testamentos. Tenemos denominados los testamentos ordinarios y los testamentos extraordinarios. Dentro de los ordinarios está el testamento por escritura pública, o más conocido como el testamento abierto, en donde la persona se acerca ante el notario, ¿no?, con 2 testigos mayores de 25 años y el notario empieza a escribir la voluntad del testador. El testamento cerrado es cuando el testador trae en un sobre cerrado a la notaría, junto con 2 testigos, ya su testamento redactado y debidamente firmado en todas las hojas. 3. El testamento hológrafo, que es lo que vamos a tratar en especial en este estado de emergencia. Sin embargo, este testamento hológrafo tiene las características de ser debidamente escrito, fechado, firmado y debidamente comprobado judicialmente dentro del plazo de 1 año, de su plazo de caducidad. Y ahí vienen los problemas en este estado de emergencia, que no funciona el Poder Judicial. Tenemos dentro de los testamentos extraordinarios, número 4, el testamento militar, que corresponde a todo personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, sean en actividad, estando en calidad de prisioneros o dentro de cualquier destacamento, donde la característica es de que quien eleva el acto testamentario es un jefe de destacamento. Asimismo tenemos como punto 5 el testamento marítimo, donde el personal navío, ¿no?, en alta mar genera también su voluntad y es dado ante un superior. Lo que no tenemos en nuestro país es el testamento espacial, que corresponde a la manifestación de voluntad en un avión. No tenemos, no existe. Otros países sí lo tienen. Tenemos el testamento simplificado, que tampoco se expresa en nuestra legislación peruana. Por tanto, vamos a analizar ahora, dentro de este estado de emergencia del COVID-19, que se ha brindado una cuarentena, ¿no?, por toda esta pandemia mundial, en donde se han suspendido los derechos constitucionales fundamentales de toda persona y se ha extendido a la actividad laboral. Es decir, ni entidades públicas ni privadas están trabajando, más tan solo lo del sector salud, sector medicina y de alimentos para la subsistencia mínima básica. Pero entonces las notarías no están funcionando. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que están muriendo constantemente? Las cifras se están elevando día a día a nivel mundial. Vamos a hablar solamente a nivel nacional en el Perú. Entonces, se han elevado tanto las cifras que el tema del testamento es urgente tratarlo. Y para ello debemos analizar como antecedentes legislaciones de otros países. Vamos a ver los ordenamientos civiles de Alemania. Por ejemplo, en su parágrafo 2249 de su legislación civil alemán, señalan que el testamento en peligro de muerte se realizará ante un alcalde con la presencia de 2 testigos. También en su parágrafo 2250 se tipifica que el testamento en peligro de muerte en forma oral se realizará ante 3 testigos, en el que, debido a la existencia de incomunicación por una situación imprevista, no es posible acceder a un notario. Esta legislación comparada nos supera, porque han previsto situaciones donde no se puede acceder a un notario y tampoco se puede acceder a
la corroboración judicial por acontecimientos de peligros de muerte y facilita de que sea el testamento en forma oral. ¡Qué interesante! Tenemos en la legislación española, en su Código Civil, en el artículo 700, establece que el supuesto del testamento por peligro de muerte inminente, en cuyo caso se puede otorgar en forma escrita u oral ante 5 testigos idóneos. Asimismo, el artículo 701 estipula el testamento en caso de epidemia, otorgándose en forma oral o escrita ante 3 testigos mayores de 16 años. A diferencia que nuestra legislación pide testigos mayores de 25. Pero establece también esta legislación comparada española en caso de epidemia, como estamos viviendo todo el planeta. Ellos ya lo han superado y les permite tener un testamento oral. O sea, ya no necesitan redactarlo, estar firmando. Ya no. Volviendo a nuestro sistema peruano, debemos ver las carencias de nuestro sistema, pero también hay que adaptarnos a una nueva realidad para poder dar justicia, solución ante esta problemática, ya que hay personas que están yendo a los hospitales y ya están con ese peligro de muerte. Nuestra ley no lo tipifica, pero están con peligro de muerte, están contagiados y están con la falta de oxígeno de manera severa y ya están a punto de partir. ¿Qué pasa con sus bienes, con sus activos? Bienes muebles, inmuebles, activos y enseres. ¿A quién van destinados? No están dejando la manifestación de voluntad, entonces van a morir intestados. Y tendrían que realizar los herederos una sucesión intestada. Y no pueden hacerlo porque no hay ni siquiera registros públicos. Entonces, tenemos que ver que la legislación comparada nos da soluciones para poder adaptarnos. Y esto tiene que tenerlo presente en nuestros jueces peruanos, porque van a tener que dar cierta contemplación al plazo de caducidad para el reconocimiento de los testamentos que correspondan a nuestros nacionales. Lo que corresponde a nosotros no va a ser el testamento abierto, el testamento cerrado, porque no están las notarías abiertas, están cerradas. Entonces, ¿qué corresponde a nuestro país? Un testamento hológrafo. Y el testamento hológrafo en nuestro país está tipificado en el artículo 707 de nuestro Código Civil, siendo uno de sus requisitos esenciales que estén totalmente escritos a puño y letra, fechado con fecha para saber en qué tiempo se escribió y firmado por el propio testador. Para su validez, nuestro sistema requiere que sea protocolizado mediante comprobación judicial dentro de un plazo de 1 año después de la muerte del testador. La comprobación judicial se realizará ante el juez competente dentro de los 30 días luego de la muerte del testador y pasará por un proceso no contencioso para la validez de la manifestación de voluntad que dejó a puño y letra fechado, ¿no? y firmado por el propio testador. También debemos tener en cuenta que el artículo 692, 693 y 694 de nuestro Código Civil peruano hace referencia a los analfabetos y ciegos que pueden testar solo por escritura pública y no tenemos notarios. Y los mudos, sordomudos o imposibilitados de hablar que puedan otorgar testamento en forma cerrada u hológrafo.
estamos hablando de que en un estado de emergencia el testamento cerrado no puede darse, no es viable porque no hay notarías abiertas. Entonces no se puede protocolizar toda la manifestación de voluntad ante un notario, no se puede. El notario está en su casa, no está trabajando. Pero el testamento hológrafo entonces sí se podría hacer. Pero ahí viene la carencia. Un mudo, sordomudo, imposibilitado de hablar, puede manifestar su voluntad escribiendo. ¿Qué pasa si el problema es de que son analfabetos? Si no saben escribir, no saben redactar y son analfabetos y la ley solo señala que es por escritura pública, entonces no pueden testar. Tenemos un grave problema. Tenemos que solucionarlo. Vamos a ver algunas soluciones. Uno de los problemas que surgirían concerniente al requisito de la escritura pública por parte del testador, lo que implica es que saber leer y escribir y que tiene la fuerza y el soporte suficiente como para realizar ello, no puede realizarse en un estado de emergencia. Debemos de ser conscientes de que no sería posible tener un lápiz, un papel o un lapicero para redactar en una situación de peligro inminente. Ya estás contagiado, nadie te da papel, nadie te acerca un lapicero. Entonces debemos analizar otras formas. Por ejemplo, hay un gran vacío de la ley peruana y ante los vacíos nada lo prohíbe que pueda realizarse. Y el vacío, a falta de prohibición expresa, es de que uno podría dejar la manifestación de voluntad a través de un video, como este, ¿no? Un video. Señalar la distribución de sus bienes, muebles, inmuebles, activos, enseres, ¿a quién van destinados? A mi heredero 1, heredero 2, heredero 3 o un legatario, ¿no? Entonces, ¿puede realizarse eso? Por supuesto que sí. La propuesta es de que antes de que se incorpore, porque todavía no hay ni siquiera proyecto de ley al respecto, antes de que se incorpore en la legislación o se tipifique o esperemos a que se exprese y se haga una ampliación de nuestro Código Civil, empecemos a realizar testamentos hológrafos. Si pueden escribir, escríbanlos. Y que no sea solamente a puño y letra, sino que pueda ser también hasta redactado. Ya hemos visto en la legislación comparada de que se permite en forma escrita u oral, porque uno cuando habla, alguien puede escribir. O podemos utilizar los medios electrónicos. Ahora tenemos redactor, se escribe mientras tú hablas, ¿no? Podemos dictar a la máquina en forma oral y se transcribe, se imprime y se tiene ya una redacción, pero no a puño y letra. Entonces, debe ser viable el criterio de los jueces que hagan la comprobación judicial de una manifestación de voluntad que pueda ser oral, que pueda ser escrita o tipiada, que pueda tener testigos que firmen. Nuestros testigos mayores de 25 años, ya, que sigan siendo mayores de 25 años. Y de esta forma tener también el buen criterio de que como estamos en un estado de emergencia, si la persona muere y dejó su testamento en video, en audio, en forma oral, redactado por escrito, no pasen solamente los 30 días que nuestra ley nos exige para poder iniciar el proceso contencioso, no contencioso. No, de que se suspenda hasta que se levante este estado de emergencia, se recupere los derechos fundamentales de todas las personas y la persona que haya fallecido pueda tenerse el criterio judicial de posponerse ese plazo de 30 días hasta el levantamiento por ley de la actividad funcional, jurídica, pública, judicial.
Y entonces, a partir de ese levantamiento se contabilicen los 30 días para que se puedan admitir los procesos no contenciosos para el reconocimiento de un testamento hológrafo. Espero que este video les haya dado luces. Cualquier consulta, déjenlo por escrito, y cualquier otro tema a profundidad, háganmelo saber para poder desarrollarlo. Me despido, espero les haya servido este tema, es muy importante, distribúyanlo y compartan la información. Muchas gracias.